Le doy la palabra a Daniela. Daniela es investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es socióloga chilena, muy buena, feminista. Adelante. Gracias, Irene. ¿Se escucha? Sí. Bueno. ¿Perdón? Ya. Ahí sí. ¿Ahora sí? Bueno, antes que todo pido disculpas por incorporarme tarde a todo el evento. Me perdí las excelentes ponencias de Irene y el colega Roberto, pero bueno, ya están grabaditas, después las busco. Agradezco mucho la invitación de Sonia. Qué pena que no pueda estar acá porque teníamos como un enganche con nuestras ponencias. Ella también está trabajando el tema de la violencia, específicamente el hostigamiento y acoso en las universidades. Yo lo que les traigo hoy no es el núcleo central hablar del tema del hostigamiento y el acoso en las universidades. Sin embargo, es parte de una de las variables fundamentales de lo cual estoy estudiando, que es el activismo feminista de las colectivas universitarias que han emergido en los últimos 5 años en la mayoría de las universidades, varias de las universidades del país, con claro, mayor resonancia en las universidades de Ciudad de México, pero con mucha presencia también en las universidades estatales, ¿sí? Esta investigación la empiezo alrededor de hace un año y medio, 2 años, y a su vez es parte, digamos, del referente interpretativo que tengo yo de los trabajos que hago sobre la interpretación de los fenómenos de incorporación de la perspectiva de género en el Estado. En pie de página, yo vengo trabajando desde un análisis, digamos, sociológico, politológico, cómo se han ido conformando políticas de género en el Estado, esto desde mi tesis de doctorado, ¿sí? De hecho, recuerdo que me recordó Facebook que este año se cumplen 10 años porque yo hice mi postdoctorado acá, en que continuando con estas investigaciones hice un análisis desde el enfoque de las masculinidades, sobre funcionarios públicos, varones involucrados en las políticas de género en México, tratando de ver un poquito este tema de las resistencias, en fin, bueno, esto es como una cosa anecdótica que hace 10 años también ya estuve acá presentando algo, y hoy día estoy presentando esto o estoy mirando, ya no necesariamente el espacio del Estado, pero estoy mirando a las universidades con la misma nomenclatura que podría mirar al Estado. Sé que son espacios distintos, pero mi marco interpretativo es entender a las universidades como espacios generizados, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que son espacios donde las desigualdades de género se reproducen, ¿sí? Y que tradicionalmente hemos estudiado, o lo que la literatura más nos informa en América Latina, es sobre temas vinculados a las brechas entre docentes, ¿no? Las vidas profesionales, las carreras académicas de los docentes, y menos investigación tenemos en América Latina sobre situaciones de acoso, hostigamiento, y menos todavía sobre la impronta de estas colectivas en respuesta, digamos, a esta situación. Y esto es muy particular porque la investigación que estoy desarrollando evidentemente se ancla en un escenario actual, que es el escenario de la fuerza que tiene el movimiento feminista a nivel global, ¿sí? Lo que podríamos llamar la cuarta ola del movimiento feminista. Podemos discutirlo teóricamente, pero por ahí va, ¿no? Otro aspecto fundamental es la impronta de las redes como un elemento central, que hoy en día no podemos hablar de movimientos sociales, acción colectiva, desde la tradicional lógica, digamos, desde la sociología, sin incorporar la fuerza de las redes, ¿no? de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, en cómo se construye el conflicto. Y no solo los actores, la resonancia del conflicto social. Entonces les decía que yo vengo trabajando hace mucho tiempo los procesos de creación de instituciones, ¿no? y desde el lado de las políticas públicas, pero también desde el análisis institucional, le doy el giro a ver a las universidades. Entonces, propongo lo que denomino el doble anclaje del proceso de institucionalización de la perspectiva de género en las universidades, que no es lo mismo que podría pasar en el Estado. ¿Qué entiendo esto por el doble anclaje?
Primer anclaje es lo que asistimos hace más de 40 años, que es la producción de conocimiento sobre género, ¿sí? Piensen en, no sé, en investigaciones particulares sobre mujeres y salud, mujeres y empleo, mujeres indígenas. De eso tenemos más de 40 años en América Latina, ¿sí? Acompañado, por supuesto, de la creación de revistas especializadas, cursos, unidades, centros de investigación sobre la mujer o el género, etc. Eso ha sido muy importante, por supuesto. Pero la otra parte, que es la parte más reciente y que va de la mano también con los procesos de institucionalización del género en el Estado, es la creación de políticas de género dentro de las universidades. Eso es mucho más reciente, ¿sí? No fueron caminando de manera paralela, es decir, es más, hay mucho análisis de cómo incluso estas unidades de centros de investigación sobre género en las universidades quedaban como guetos, ¿no? Eran las 5 o 7 profesoras feministas que estaban trabajando. Bueno, eso es una mirada, digamos, la capacidad de incidencia de esas, habría que investigarlo, ¿no? Pero hoy en día, desde que se generan las políticas de género en los estados, el Estado mira a las universidades también como un espacio en donde tienen que haber políticas de igualdad. Y para hacerles corto el cuento, un ejemplo en México emblemático es cuando en 2010 el Instituto Nacional de las Mujeres tiene un presupuesto en relación con CONACYT y se lo da a la UNAM. Y ese pedazo de pastel, digamos, se lo lleva a toda la UNAM, en este caso gestionado por el PUEG en ese momento, y hacen una investigación que es la investigación diagnóstica sobre la situación de género en la universidad, en la cual participo, de la cual se desprende el libro Intrusas en la universidad. Para ir ¿sí? Esa investigación, lo que significa levantar una encuesta, o sea, lo caro que es levantar una encuesta, hacer grupos focales, hacer entrevistas, etc., fue una investigación financiada no por la UNAM, por el Estado, ¿sí? Se dan cuenta cómo los procesos, digamos, de politizar el género en términos institucionales a veces tienen distintas entradas. Y desde ahí se empieza a hablar de la necesidad de hacer políticas dentro de las universidades, en distintas dimensiones, ¿no? Favorecer que las brechas entre mujeres y varones académicos disminuyan, temas de hostigamiento, acoso, temas de formación de cursos, es decir, una serie de temas. Estos son lo que yo denomino el doble anclaje, ¿no? Por una parte, producción de conocimiento sobre el género y por otra parte, producción de políticas. Pero esta segunda parte implica, desde mi punto de vista, analizar las condiciones generizadas de las universidades. Pensamos que las universidades son espacios inocuos, objetivos, neutrales a las desigualdades de género, ¿no? Incluso nos ponen a veces los ejemplos de bueno, la matrícula femenina ha aumentado, etc. Pero nuevamente las feministas ponen el dedo en la llaga, dice, bueno, ¿dónde ha aumentado? ¿Dónde sigue la segregación? ¿No? Y bueno, para no ir más lejos, la UNAM sigue teniendo, por ejemplo, las ingenierías muy masculinizadas, y la psicología muy feminizada, pero ojo, esa es la trampa, ¿no? Al participar en esta investigación de la UNAM, efectivamente en términos de matrícula, psicología es feminizada, pero en términos de quién tiene prestigio, quién hace la investigación, la psicología clínica, la mayoría son varones, ¿sí? O sea, no importa que los espacios estén llenos de mujeres, sigue habiendo una hegemonía masculina en las posiciones de poder. Bueno, todo esto sí se ha estudiado, pero lo que hemos estado observando ahora de estos dos procesos de anclaje de la universidad, que hay un tercer sector que a la vez se ha visto influido, esta es mi hipótesis, también por la producción de conocimiento del género, es decir, ha tenido más acceso a tomar cursos, ¿sí? Se ha visto influido por el feminismo internacional, por las redes, y hoy en día este tercer sector empieza a impugnar, empieza a construir un conflicto en relación a la universidad. Es decir, yo veo que estos espacios hoy en día se están politizando en términos del género. O sea, el género, las relaciones de conflicto en torno al género son un tema hoy en día de debate en las universidades. Tanto así que en este contexto, en este nuevo escenario, digamos, el activismo feminista irrumpe, el activismo feminista de las estudiantes. Yo he realizado alrededor de 18 entrevistas con colectivas, es una investigación que está en proceso, y es muy interesante porque
yo no me quiero remitir solo al análisis de un enfoque de los movimientos sociales de acción colectiva, que por supuesto abrevo, ¿no? de esos, digamos, de esos marcos interpretativos, pero quiero ir mucho más allá de eso, porque me interesa entender las particularidades del espacio universitario, ¿sí? Lo que implica protestar dentro de la universidad. Y para hacer un paréntesis, hoy en día 5 planteles de la UNAM están en paro, 5 planteles, y el paro es por las situaciones de violencia, hostigamiento y acoso que se está viviendo. Estos planteles son Prepa 7, Prepa 8, CCH Azcapotzalco, ENES Plantel Morelia y la Facultad de Filosofía y Letras. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que hoy en día hay un conflicto en donde las chicas organizadas utilizan varios repertorios de acción, ¿sí? Uno es tomarse las facultades como una forma de protesta, de denuncia, ¿sí? Y sin hacer un análisis comparado, porque esa no es mi intención, solo traigo a colación lo que fue el Mayo Feminista del 2018 en Chile, ¿sí? En Chile estuvieron las estudiantes cerca de 3-4 meses paralizadas las universidades. Fueron ellas, se constituyeron como sujetos políticos, como actores, y paralizaron las universidades en Chile por 4 meses. O sea, imagínense ustedes, estudiantes, no tener clases durante 4 meses, ¿sí? Con todo lo que implica, ¿no? El costo que implica para los estudiantes. Y el tema fundamental era basta de hostigamiento, basta de acoso, pero además, esa discusión no se da acá, pero es muy interesante, generar paridad dentro de la universidad. Están exigiendo composición paritaria de los cuerpos académicos y de las autoridades, ¿sí? Y también están exigiendo mejores condiciones laborales para las mujeres trabajadoras administrativas. Es decir, como hay una ampliación de demandas que le saca la foto a la universidad y dice, bueno, la universidad no es solo un espacio donde venimos a aprender, también es un espacio laboral, de relaciones laborales, ¿sí? Entonces el objetivo de esta investigación es comprender un poco cómo se está gestionando el conflicto a partir de la creación de estas colectivas, ¿no? Entender un poco cuáles son los repertorios de acción, porque mi hipótesis también es que las colectivas feministas se expresan como movimientos estudiantiles, pero no bajo la lógica de los clásicos movimientos estudiantiles mexicanos, ¿sí? Que también ese escenario es muy interesante, porque los clásicos movimientos estudiantiles mexicanos han sido liderados por varones. Y si me da tiempo voy a explicar los conflictos también que tienen entre los movimientos estudiantiles liderados por varones y de estas colectivas hoy en día, ¿sí? Bueno, los enlaces interpretativos, les decía, ¿no? La cuarta ola del feminismo, el tema del surgimiento de estas colectivas. No me interesa ver, porque cuando uno estudia movimientos sociales o acción colectiva, una forma de estudiar es viendo los dividendos de los colectivos, los movimientos. O sea, ¿qué es lo que sacaron, ¿no? ¿Cuáles fueron las ganancias? Eso puede ser una entrada, ¿sí? O sea, ¿cuáles fueron los resultados de la movilización? Pero también hay otras entradas, sobre todo desde los nuevos movimientos sociales, de ver la identidad, que es la parte del colectivo, que en realidad no apunta tanto a un resultado, sino que el mismo colectivo, la génesis del colectivo, tiene una impronta cultural importante de transformación, de valores, de relaciones sociales, de prácticas, de formas de entender el mundo, ¿sí? Y para hacer este análisis parto de ciertas coyunturas que me parecen emblemáticas para el caso de México y en particular obviamente de la Ciudad de México. Acá están estos casos emblemáticos. Y lo que me parece interesante como resultado de estas entrevistas es ver cómo las colectivas, pese a que es muy interesante, ¿no? Porque las colectivas de parte de muchos otros actores son cuestionadas en términos de la legitimidad de la violencia, ¿no?, que pueden usar, ¿no? Pero las colectivas no dejan de tener un lenguaje sumamente dualista. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Porque si bien cuestionan la falta de atención institucional de parte de las universidades a casos de hostigamiento y acoso sexual, a la vez exigen a las instituciones. Es decir, no están al margen de la petición, digamos, de trabajar con las instituciones. No sé si me explico, ¿sí? No es que se presenten antisistema, no, están dentro del sistema, le exigen respuesta institucional, pese a que no creen en la respuesta, ¿sí? Central de la conformación de estas colectivas
el núcleo central del conflicto, por supuesto que es la violencia contra las mujeres, pero más allá de la violencia contra las mujeres es la inacción institucional y la revictimización, que son dos niveles distintos. No sé si me explico. O sea, no es que la violencia no sea un tema importante. El tema importante es que frente a la violencia, estas colectivas se organizan porque la institución no les da respuesta. Porque además ellas esperan, esto es en el imaginario colectivo, que la universidad sea un espacio seguro. Porque ya venimos de la calle, nos dicen, donde nos violentan en el metro, nos violentan en el transporte público, nos violentan donde estemos. ¿Por qué tenemos que soportar que en la universidad se nos siga violentando? ¿Sí? Hay una exigencia distinta a la universidad, que no hacia la calle, no es que no exijan no tener violencia en la calle. Pero el implícito que hay detrás es que ellas están en igualdad de condiciones a exigir, por ejemplo, un conocimiento, al igual que sus pares. ¿Por qué el acoso y el hostigamiento tiene que ser una variable presente en sus vidas que puede estar limitando al ejercicio de ese conocimiento? ¿Sí? Entonces, dentro de los relatos de las compañeras que se conforman en colectiva, lo fundamental para ellas es esta denuncia, pero por sobre todo poner a la víctima en primer lugar. Es decir, estas colectivas se constituyen para acompañar a las chicas en situaciones de denuncia. Y eso es muy importante. No es que solo se constituyen para ir a protestar. Se juntan para atender ellas casos de violencia, para acompañarlas, para desde apapacharla, ¿sí?, hasta decirle, te acompañamos, no estás sola, te creemos. ¿Sí? Eso es algo que se manifiesta en todas las colectivas, tanto de universidades públicas como privadas, en las que me ha tocado, digamos, hacer entrevistas, ¿no? La protesta se constituye como un segundo elemento, no como el elemento principal. Es decir, cuando ya no nos hicieron caso, cuando el victimario se ríe más encima, o cuando la universidad al final termina amenazando, ¿no? Porque a mí me parece, no me extraña, pero me parece que nuevamente la universidad refleja su cara más patriarcal cuando las chicas salen a protestar, rayan y las amenazan que les van a abrir carpetas de investigaciones. O sea, el tema de la criminalización de la protesta está muy presente también dentro de las universidades, ¿sí? Es decir, la sorpresa porque ellas puedan vandalizar paredes, ¿no? Es algo que se construye para generar temor, ¿no?, a la organización feminista. Entonces, esto del tema del acompañamiento es muy importante. Y en los contextos, para hacer un recuento, el parteaguas fundamental es el 24 de abril del 2016. Esta es la primera manifestación de mucho tiempo en México más masiva contra los feminicidios, que se da en todos los estados, varios estados, ¿sí?, pero con mucha participación en Ciudad de México. Y aquí empiezan a tener mucha fuerza las colectivas, ¿sí? Empiezan a ver la necesidad de organizarse. Según voy más rápido, caso de Lesbi, tú me avisas, Irene, cuando me vaya quedando poco tiempo. Caso de Lesbi también es un elemento, parte de un fenómeno, digamos, se generó un fenómeno en torno a este caso, principalmente por la respuesta institucional, por la revictimización no solo de las autoridades, de la propia universidad a la víctima, ¿sí? Otro contexto fundamental del surgimiento de los porros del año pasado, ¿no? Porque aquí, como las colectivas empiezan en impronta, dicen, los porros, la violencia que se da es una violencia machista. O sea, hay que ponerle nombre a este tipo de violencia. Lo que expresan los porros es la masculinidad hegemónica en su máxima expresión, ¿sí? Entonces ya vamos cambiando un poco la nomenclatura de forma de interpretar los conflictos dentro de la universidad, ¿no? Fuera machos de la UNAM, ¿no? Vean este cartel, o sea, no hay que poner porro, es poner machos, porque al final pareciera que es lo mismo. Voy un poco más rápido. No solo está el tema de las manifestaciones, conocidos por todas y todos son los tendederos de la vergüenza, muro de la vergüenza, los tendederos. Esta es una estrategia, bueno, que no surge con las colectivas, es parte de un artista, ¿no? Tiene una historia particular, pero es muy interesante porque es un repertorio apropiado para ella. Muy cuestionado, ¿no? Denuncias anónimas, ¿quién las va a creer? Pero ellas han sentido que es la única salida de
de abrir el espacio para que otras chicas puedan contar su malestar. Pie de página, esto se hizo en Morelos y las autoridades no hallaron nada más maravilloso que decir: a las que están denunciando las vamos a redenunciar porque no tienen pruebas. Es decir, nuevamente represión de la protesta de parte de nuestras autoridades. ¿Sí? Acá están las cosas que, las denuncias. Otra forma de repertorio de acción que han logrado posicionar, digamos, como colectivas, es el homenaje a través de los Días de Muertos de los feminicidios. Específicamente han logrado poner el feminicidio como un tema central en las ofrendas clásicas, ¿no?, de la UNAM del Día de Muertos, ¿no? Aquí también pasa, esto es del Colegio de México, ¿no?, que también trabajé con las colectivas del Colegio de México, muy interesante, ¿no?, porque esto vendría siendo como la aristocracia de la academia, ¿no?, el ITAM, el Colegio de México, ¿no?, pero además interesante, porque esto está imbricado, no lo tengo acá en el escrito, con temas de clase, o sea, de discriminación por género, pero también de clase, ¿sí? Contingentes separatistas, otra forma de repertorio de acción que plantean, es decir, no queremos hombres y en algunos casos no queremos trans, ¿sí? Y este es un debate que no me toca abrir acá, pero es muy interesante, ¿no? ¿Quién sería el sujeto político del feminismo? ¿Sí? Manifestación en distintas redes, y esto lo subrayo porque estas colectivas sí hacen un esfuerzo en estar en las redes sociales, pero son muy cuidadosas. Fíjense que ellas me conocen, porque bueno, soy profesora, etcétera, pero algunas no me quisieron dar la cara. ¿Por qué? Porque sufren muchísimas amenazas de muerte, de violación. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de las chilenas que tuvieron 3 meses, 4 meses las universidades tomadas, muy pocas veces pudimos encontrar amenazas de muerte a las chicas chilenas que estaban protestando. A estas chicas se les amenaza de muerte. Sin ir más lejos, la semana pasada, la reacción de ingeniería por el conflicto que hubo de las colectivas fue amenazarlas de muerte y que las iban a violar a todas. Es la UNAM. ¿Sí? Cómo la violencia sexual es un elemento que está constantemente presente para amedrentar el surgimiento de una demanda colectiva feminista. ¿Te vas a organizar? Ojo, esto te puede pasar, ¿no? Otro elemento también que aparece mucho en las colectivas es el pronunciamiento que lograron sacar, y esto no es menor, esto no es menor, porque fueron cerca de 200 colectivas que se unieron para ponerse de acuerdo durante 3 meses, 2 meses y tanto, para sacar 3 cuartillitas o 2 cuartillitas de un pronunciamiento a propósito del libro de Marta Lamas. A mí Marta Lamas me tiene sin cuidado, no es mi punto, yo no me voy con la persona. Pongo a Marta Lamas porque es un tema que sale en las entrevistas de las colectivas, así como sale el tema del tendedero. Otra forma para ellas es la denuncia de parte de aquellas que supuestamente son feministas y le están haciendo un flaco favor a las luchas de las colectivas. Porque lo que señalan estas colectivas es que este libro vino a poner entredicho en el espacio universitario lo que significa el acoso y el hostigamiento. Entonces, para ellas fue brutal el surgimiento de este libro, porque es más, es como un elemento cuando ellas van a denunciar, bueno, pero no sean exagerados, o sea, un piropo no es tanto, ¿no? Aquí está, acá, la principal feminista de México lo dice, ¿sí? Son temas que ellas manifiestan. Y aquí vemos unas reacciones violentas frente a, o sea, llegaron a quemar esta pared en la UAM, acá hay no es tendedero, pero acá pusieron denuncias. Y bueno, para ir finalizando un poco de los aportes de esta investigación, varios temas creo que son importantes. Yo no quiero tener conclusiones cerradas y unívocas sobre lo que la impronta de las colectivas pueden hacer, y tampoco quiero romantizar la existencia de estas colectivas como digamos la salida. Sin embargo, desde una mirada sociológica, hoy día veo que si no fuera porque están metiendo ruido, porque están organizándose, porque hacen scratches, porque se toman las facultades, hoy en día no tendríamos la presencia de los directores, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, escuchándolas, igual que la directora de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿sí? O sea,
esto no lo hicieron durante 5 años que están. Entonces, un poco ver desde el análisis de los movimientos sociales, ahora sí cuál es la efectividad o no de esta lucha o de esta presencia pública, ¿no? Que por supuesto incomoda tomarse un plantel y no tener clases, pues incomoda, ¿no? Atrasa a la mayoría de los chicos, en fin, tiene costos, ¿no? Tiene costos también el hecho de que se sigue penalizando, se sigue cuestionando que sean las mujeres, por ejemplo, que salgan a protestar. Eso es una cosa que todavía en el imaginario no se logra como asimilar, ¿no? Y se las critica mucho. Se las critica más que a los varones por hacer exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Para qué decir lo que vimos en agosto en Ciudad de México, ¿no? Por el tema de la brillantina. Por supuesto que ahí están metidas las colectivas, pero no solo las colectivas, ¿no? O sea, Claudia Sheinbaum el día siguiente les amenazó que les iba a abrir carpetas, ¿no? O sea, no se entiende también la reacción muy virulenta que hay de estas colectivas, es también porque rompen un poco los patrones, los estereotipos de lo que vendría siendo las mujeres, porque tienen una estética muy agresiva, muy punk, muy anarquista. Eso también produce escozores. Es decir, cuando analizamos estos fenómenos de lo que yo denomino la politización del género en las universidades, es porque tenemos que pensar en otros actores que antes no tenían este peso que hoy día pueden tener en el escenario público, que son las estudiantes reivindicando tener unos espacios seguros para estudiar. Y por supuesto que es una entrada, hay otras entradas para ver estos fenómenos, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la respuesta de las instituciones no está, desde mi punto de vista, siendo de la manera más adecuada, ¿no? Porque como no logran visualizarlos como actores políticos, no logran traducir un diálogo desde institución a actor político. Cuesta mucho entender que las mujeres se pueden organizar y protestar, pero bueno, hoy en día tenemos, hoy 25, en muchas partes del mundo las mujeres están tomando las calles. Y bueno, vamos a ser molestosas, pero ni modo, se tendrán que ir acostumbrando. Muchas gracias. Pues tendríamos entonces 10-15 minutos para preguntas para la presentación sobre la presentación de Daniela, si alguien quiere preguntar o comentar algo. Gracias, buenos días. Hola doctora, muy buenos días. Un tema muy interesante, el de la violencia en las universidades. Y bueno, yo quisiera saber dos cosas. Una, desde su perspectiva, ¿dónde cree que hay más violencia en las universidades, en el sistema educativo? ¿En Chile o en México? Si pudiera hacer una breve comparativa. Y la segunda, ¿dónde hizo el resto de su formación profesional antes de venir al clínico, por favor? Okay. Gracias. Buenas tardes, doctora. Gracias por compartir sus conocimientos. Creo que es un tema un poquito especial. El hecho de que se trate de criminalizar ciertos actos de los movimientos feministas. Yo estoy a favor de la igualdad de género y equidad. Sin embargo, no dejo de tener cierta confusión en la situación de la manifestación cuando ya se afecta a terceras personas. Cuando es a nivel institucional, como en el caso de la UNAM o alguna dependencia gubernamental, parece que es válido hacer toma de instalaciones, pero cuando ya se sale a la calle y se afecta a terceras personas, como que ahí sí ya me resulta un poquito complicado el entender que se trate de proteger pues ciertas acciones que sí de alguna manera se podrían encuadrar en una disposición
tipificada como un hecho delictuoso. ¿Por qué? Porque se afecta a personas que no tienen que ver con la toma de decisiones de la política pública que se está buscando para beneficiar al grupo, pues, el movimiento, ¿no? No sé si pudiera ampliar un poquito en ese sentido, porque sí está la situación, ¿no? De que, un ejemplo, van en plena calle, de repente, ya sea, también habría que definir bien si son personas ajenas al movimiento quienes generan ciertos actos también para tratar de desacreditar al grupo, o si son parte del grupo y que en verdad están dañando a alguien que no tiene nada que ver. Y un ejemplo, que le dañen su vehículo y que esa persona desafortunadamente, digamos un poquito drásticos, que no tenga asegurado su vehículo, por decir, por alguna circunstancia, y ya le afecta. Gracias. Buenas tardes. Sobre la cuestión de los actores políticos, ¿cuáles serían los principales elementos del por qué ciertos grupos feministas no aceptan, digamos, hombres o personas trans en esta lucha? Ay, ¿podemos dejar eso no van a olvidar? Perdón, no quiero. Ya se me olvidó la pregunta. Soy socióloga chilena, con maestría en Flaxo y doctorado en Ciencias Políticas por la UNAM y postdoctorado por el CRIM. ¿Qué me preguntó? La comparativa entre Chile y México. Ah, ya, perfecto. Es que esa es una gran pregunta, y es sobre todo porque ando muy sensible ahora, entonces el tema de la protesta. Bueno, voy a enganchar las dos. El estudio de la protesta social, como estudio desde un punto de vista sociológico, antropológico también, si quiere usted, siempre va aparejado el estudio de la violencia. Eso aunque usted no lo quiera, es así, ¿sí? A lo largo de la historia, podrían decir quienes estudian los movimientos sociales, la mayoría de las transformaciones revolucionarias se han dado con elementos de violencia. Y han sido, digamos, esas revoluciones las que han producido muchas transformaciones sociales, cambios de sistema, etc. O sea, a lo que quiero señalar es que como sociedad pactamos tratar de, a través de las normas, a través de los ejercicios de representación política, etc., canalizar nuestras demandas. Pero no necesariamente eso es así. Tal es el caso de estas colectivas que llevan mucho tiempo pidiendo. O fíjese usted lo que ha costado. ¿Sabe cuánto costó sacar el protocolo de la UNAM de casos de hostigamiento? 4 años. 4 años. Y si yo le explicara por qué, usted me diría, no, el sindicato se opone. O sea, hay muchísimos elementos en donde es más factible operar en el sentido de no atender una causa justa que atenderla. ¿Por qué? Porque implicaría que ciertos actores que están en lugar de posiciones de privilegio se cuestionen esos privilegios. Punto número 1. Es un principio sociológico. Tiene que ver con las mujeres, pero tiene que ver con muchos otros temas, ¿sí? Entonces, usted se preocupa, y claro, porque a lo que voy yo es que en el imaginario nos hacen creer que nos tenemos que preocupar de eso. Que nos tenemos que preocupar de las formas adecuadas de protestar. Y no existen las formas adecuadas de protestar. Usted en una protesta puede encontrar a gente que protesta de manera pacífica y otra gente, los menos por lo general, protestan de manera violenta. Voy con Chile. Hoy en día en Chile se está haciendo, no de las estudiantes, las protestas hoy en día en Chile, se están haciendo un reconocimiento emblemático a los que van en primera línea de la protesta, que son los más violentos. ¿Por qué? Esos más violentos son los que defienden frente a la policía. La paradoja nos tiene que cuidar, que tira bombas lacrimógenas directamente, que llevamos con 500 personas que han perdido la vista en Chile, ¿sí? ¿Por qué? Porque la policía va a reprimir.
Y estos que vendrían haciendo los más violentos, que agarran cualquier cosa para defenderse, están cuidando a toda la gente que viene protestando pacíficamente. No sé si me explico. Siempre es complejo ver qué es lo bueno, si la violencia... El punto es que, claro, la violencia es mala. Nadie le gusta. Hemos pactado que vamos a luchar contra la violencia. Pero yo me pregunto, ¿y la violencia de género? ¿Por qué a nadie le molesta? ¿Por qué nadie se indigna frente a que un profesor acose a una estudiante? Nadie se indigna frente a que una estudiante acose a su compañera. Esas son violencias más naturalizadas, más permitidas, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de cosas, ¿cuáles son las estrategias que surgen en los grupos? Porque no son estrategias individuales. Recordemos que cuando se generan colectivas o grupos, hay una cosa, desde por ejemplo, la sociología de las emociones, muy interesante, el sentirme parte de algo. Solita a lo mejor no hago nada. Voy a denunciar y me trataron tan mal que me regreso a mi casa y digo, nunca más, ¿para qué denuncié? Encima me revictimizaron. Pero cuando hay un acompañamiento, una cosa colectiva de unión, eso es un elemento identitario, ¿no? Esta fuerza, lo común. El lema, si nos tocan a unas, tocan a todas, es un lema muy fuerte construido por estas colectivas, ¿sí? Ahora, aclaro, en ningún momento, ¿cuándo estamos? 25 de noviembre de 2019, conozco algún caso de alguna colectiva feminista que haya dañado a un tercero, a una persona. No conozco un caso de una colectiva que le haya hecho daño a un ciudadano, una ciudadana común y corriente. Pues si le tocó, porque se metió en la manifestación, le tocó, no sé, correr una... Bueno, ya es parte del conflicto, no sé si